Más de 10 días han pasado desde el bombardeo militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros. En medio de una presión política y mediática sin precedentes, surge una pregunta clave. ¿Qué está pasando realmente hoy en Venezuela? Para analizar cómo Venezuela enfrenta esta ofensiva, conversamos con Sergio Rodríguez Gelfestein. Te saludamos, Sergio. Bienvenido a Alma Plus TV en cualquier lugar. Saludos, muchas gracias por la invitación, por esta nueva invitación, por estar nuevamente en Alma Plus TV. A más de 10 días de esta incursión militar, del secuestro del presidente Nicolás Maduro Moros por parte de esta operación militar que ordenará Donald Trump contra el suelo venezolano, ¿cuál es la evaluación de cómo se encuentra Venezuela, sobre todo en esta semana tan importante donde todas las instituciones reglamentariamente vuelven a su trabajo, los niños y las niñas vuelven a sus actividades escolares? Bueno, yo creo que el Estado y el gobierno venezolano y el Estado reaccionaron muy positivamente acorde a la Constitución y a las instituciones de Venezuela, que son las que realmente mandan. Y ya ese mismo día 3 eh, entró en funcionamiento el decreto de conmoción exterior que el presidente Maduro había dejado elaborado para que en caso que ocurriera una situación como esta se pusiera en efecto. Y el día 3, ese mismo día 3, el sábado en la tarde, se reunió el, el el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Constitucional, que dictaminó que claramente lo que había ocurrido era un secuestro y por tanto no, esa figura no estaba contemplada en como una ausencia definitiva del presidente Maduro. Y eso fue el día 3 y el día siguiente se reunió el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, que es la máxima instancia asesora en caso convocada para estos efectos. Y ese mismo día 4 en la noche eh, se produjo la primera reunión de gabinete ya dirigida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al día siguiente, aunque no vinculado a los hechos del 3 de enero, sino que vinculado a un mandato constitucional, como todos los 5 de enero, cada 5 años, se produjo la juramentación de la nueva Asamblea Nacional y con ello la juramentación de la presidenta encargada. De manera que si tú te pones a ver, funcionó el Poder Legislativo, funcionó el Poder Ejecutivo, funcionó el Poder Judicial. O sea, las instituciones del Estado actuaron acorde a la Constitución y con eso se garantizó la continuidad jurídica, política y administrativa del funcionamiento del Estado y del gobierno. Si lo que se pretendía era interrumpir el funcionamiento del Estado, eso fracasó totalmente, porque en menos de 48 horas, y si agregamos el día 5, o sea, es decir, el día de juramentación de la nueva Asamblea Nacional, podríamos decir que 72 horas el Estado manifestó su solidez al juramentar los nuevos poderes, el nuevo poder legislativo y con eso también a la presidenta encargada. Creo que eso fue lo más importante que ocurrió los primeros días. No se interrumpió en ningún momento la continuidad del funcionamiento del Estado y del gobierno. Pero la presión de Donald Trump es real. Hay comunicaciones que se están dando en donde se quiere de alguna forma influir en las decisiones y en el transcurrir de Venezuela. ¿Cómo se está manejando este tipo de acciones que buscan precisamente o este reclamo constante de Donald Trump de dirigir Venezuela? ¿Cómo usted lo está manejando Venezuela hasta el momento? Bueno, la confrontación en este momento se da sobre todo en el marco comunicacional, cultural, mediático. La batalla ya no se da en los territorios, sino que la batalla se da en los cerebros de los seres humanos. Se trata ahora de trastornar el progreso cognitivo de las personas para que en la medida de su confusión, en la medida de su duda o de una actitud
no clara, puedan entrar en situaciones de desánimo, de desmoralización, de derrota, que le permitan ser manejables, que le permitan ser manipulables a fin de que pueda ser introducida cualquier decisión de Estados Unidos en el manejo de la República. En este sentido, existe esta confrontación. Esto te lleva a la constatación de que hoy ya la verdad no es un atributo de los medios de comunicación, sino que hay que trabajar sobre la mentira, porque los medios de comunicación hoy en su gran mayoría mienten, los líderes occidentales, Estados Unidos, Europa, mienten. Entonces nosotros los que analizamos ya no tenemos que analizar sobre la base de la verdad, que era lo que se interpretaba con anterioridad, ahora hay que interpretar sobre la base de la mentira. Y en ese sentido, hay ejercicios tan simples como ese, ir a la notaría y ver cuál es la foto que está. No hay ningún elemento que diga que aquí haya habido un cambio de gobierno. Aquí las Fuerzas Armadas han manifestado total lealtad a la presidenta electa. Las instituciones están funcionando perfectamente bajo la coordinación del Estado y de la presidenta electa, de manera que se trata entonces de hacer un esfuerzo sabiendo que el enemigo es muy, muy, muy poderoso en términos mediáticos, en términos comunicacionales. Va a ser, yo creo que es bastante difícil que nosotros podamos cambiar la percepción exterior, pero sí podemos cambiar la percepción interna en el país. Y la percepción interna en el país se cambia no solamente a partir de los instrumentos comunicacionales, sino que se mantiene o se cambia a través de la movilización, de la conciencia, de la actividad cotidiana, y por eso el pueblo se mantiene movilizado, por eso el PSUV se mantiene movilizado, por eso las Fuerzas Armadas están desplegadas, por eso el gobierno está movilizado. Creo que son ya 8 intervenciones importantes de la presidenta, 4 o 5 del ministro de Defensa, general Padrino, como 3 o 4 del presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, también como 3 o 4 del ministro del Interior y secretario general del PSUV, Diosdado Cabello. Entonces, ahí están los parámetros sobre los cuales nosotros nos tenemos que informar. Que nadie diga que no hay información, porque cada quien es dueño de informarse y también de desinformarse. Si alguien utiliza el 80% de su tiempo en escuchar la fuente de información del enemigo y después a última hora, en la noche, a las 10 de la noche, cuando está cansado, quiere escuchar a ver qué dijo Delcy con respecto a esto, por supuesto que va a estar confundido, por supuesto que va a tener dudas. Pero los que entendemos que nuestra fuente de información son las nuestras, las que creemos en esa fuente, las hacemos nuestra verdad, estamos fortalecidos para defender esa verdad, para transmitir esa verdad. Yo no transmito ninguna información del enemigo, ninguna, ni tampoco esos súper sesudos que están en la cochinchina y que saben perfectamente lo que ocurrió aquí el día 3, esos analistas internacionales súper genios que saben absolutamente todo. No transmito nada de eso, no transmito anónimo, no transmito ningún tipo de información, y en eso, Gisette, creo que hay que ser radicales. No le puede dar ni el más mínimo espacio al enemigo. Lo único que yo transmito es la información oficial, lo que dicen nuestros, nuestros líderes, nuestros dirigentes, porque ahí se está dando la batalla y uno no puede prestarse ni un centímetro a darle espacio al enemigo. Sergio, ¿por qué a pesar de esta coherencia que ha mostrado el liderazgo político, institucional venezolano, hay una idea que se pretende instaurar, que es el tema de la traición, en el que podemos ver algunos contenidos que llegan al país direccionados precisamente a hacer mella, no solamente al liderazgo, sino a la militancia que ha seguido de forma disciplinada, calmada y activa estos discursos, todas estas directrices, estas señales que nos dan desde la dirigencia para saber cómo actuar en este contexto tan complejo en Venezuela. Bueno, precisamente por lo que decía antes, porque la búsqueda de una supuesta traición desorienta, desordena, desmoraliza, lleva al pueblo, lleva a la militancia, lleva a los patriotas
a la búsqueda de cosas que no tienen ninguna importancia, porque yo no voy a decir aquí que no hubo traición, no lo sé, no me interesa. Yo voy a esperar que lo informen, lo que tienen que informarlo, y cuando lo informen, lo voy a creer. Mientras tanto, no me interesa. Ya te repito, que un supuesto analista que está en China o en Brasil o donde sea, diga que lo hubo, a mí no me interesa. Como yo no lo leo, yo no tengo ese problema. Yo estoy esperando lo que diga al respecto las autoridades de Venezuela, y esa es mi verdad. Ahora, efectivamente, la gente tiene una necesidad morbosa y esquizofrénica de leer cualquier cosa, no tiene, es una responsabilidad consigo mismo o una irresponsabilidad consigo mismo. No se le puede echar la culpa al enemigo de eso, el enemigo hace su trabajo. Ahora, es tu responsabilidad si tú, cómo te informas. O sea, es tu responsabilidad. Si estás todo el día, el otro día estaba yo con una amiga, con una compañera, de la cual no se puede tener ni la más mínima duda, ninguna, porque ha sido una combatiente desde el 4 de febrero. Y sin embargo, tenía todo el día ahí prendido CNN. Y llegó un momento que yo me molesté, le dije, mira, me voy, no, o sea, yo no puedo estar en esta situación esquizofrénica en la que estás tú, y entonces repitiendo las cosas que dice y preguntando que si es verdad o si es verdad. Yo no tengo duda con respecto a cuál es la verdad. Para mí la verdad es lo que dice de él, si todo lo demás no es. Y por tanto no creo, ni lo repito, ni lo transmito, ni lo pregunto. Porque el solo hecho de preguntarlo es expresión de que tú pones en duda algo. Entonces, asumimos que estamos en una confrontación con la principal potencia imperialista del planeta, lo asumimos, y si lo asumimos, asumámoslo en serio. Y eso pasa por no dejarle resquicio a su actuación. Y repito, su actuación hoy no van a hacer un ataque con bombas todos los días, pero todos los días sí están enviando mensajes por las redes. Yo no veo redes, no me interesa ver redes, porque ya descubrí que las redes desinforman. Las redes no te ayudan, no te informan para nada. Entonces yo no veo redes. Y te imaginarás que yo no me considero una persona desinformada. Yo tengo mi fuente de información, yo sé cuáles son mis fuentes de información. Y cuando veo redes, no voy a ver eso que dicen, dijeron las redes. ¿Quién es las redes? ¿Quién es ese señor o señora? Yo voy a decir, lo dijo fulano de tal. Una fuente en la que yo creo. Entonces, ahí puedo verla, ahí sí veo redes, pero no son las redes en genérico. Yo no digo veo las redes, yo digo veo RT, veo Telesur, veo el Correo del Orinoco, que los veo en las redes, esa es otra cosa. Pero lo que estoy viendo es la fuente, que es la fuente en la que yo creo. Tú que eres un estudioso de China y que sigues muy de cerca el comportamiento de esa potencia mundial, ¿cómo evalúas tú el comportamiento que ha tenido China con respecto a lo que está pasando en Venezuela? ¿Cómo se encuentran las relaciones en este momento de Venezuela con China, que siempre se ha mostrado un aliado muy cercano del país? Mira, bueno, yo no tengo información más que la que es pública. Yo entiendo que el embajador chino y la presidenta encargada se reunieron, bueno, Recientemente. él estuvo el día 5 en su juramentación en la asamblea, y al otro día, el día 6 creo que se reunieron, Correcto. lo cual te demuestra claramente que hay un buen nivel de relaciones. La relación con China es una paradoja, porque es una excelente relación política y una casi nula relación económica. Los empresarios chinos no son manejados por el Estado chino, son manejados por sus propios intereses, y como cualquier empresario capitalista tiene intereses que no tienen necesariamente relación directa con los intereses de la República Popular China. Entonces, Correcto. eh, yo creo que China podría haber hecho mucho más y puede hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora. Pero esa es mi opinión personal, y seguramente, y una opinión personal desde el desconocimiento. No conozco. Yo creo, por ejemplo, que China podría haber enviado sus barcos, sus supertanqueros, a cargar petróleo a Venezuela, pero no lo hace. O no lo hace en la dimensión que podría hacerlo. Y eso porque China todavía tiene mucho temor de Estados Unidos, y por otra cosa, porque no quieren romper el status quo, quieren mantener y siguen hablando del famoso derecho internacional que no existe, y siguen hablando de la ONU como si no existe, no tiene ninguna importancia. No han demostrado que tengan ninguna importancia en los hechos acaecidos en Venezuela, como tampoco tiene ninguna importancia en el asesinato de 70.000 palestinos, entre ellos 30.000 niños. Eso no se le ataca con declaraciones, y con declaraciones de repudio y de rechazo y con resoluciones. Eso no basta, ya no basta. Entonces, si la decisión del mundo es mantener eso,
y seguir haciendo declaraciones y seguir haciendo manifestaciones de repudio, rechazo, y no tomar medidas activas para salvar a la humanidad, porque lo que está en juego es la humanidad, no es solo Venezuela. Lo que está en juego es la humanidad. Se ha entronizado un gobierno nazi en Estados Unidos y como todo gobierno nazi aspira al supremacismo, al expansionismo y a la entronización de, de ideas ajenas a la democracia y hacia el funcionamiento de las instituciones. ¿Qué proyecciones tú como analista, con la posibilidad que tienes de acceder a algunas fuentes de información, eh, qué proyecciones haces para el país? ¿Cómo ves tú a Venezuela de aquí al futuro cercano, en este contexto en el que seguimos fuertemente asediados por los Estados Unidos? Creo que, bueno, yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Yo creo que en todo caso esto se va a decidir en Venezuela y en Estados Unidos. Esto no lo va a decidir, no lo va a decidir ni China, ni Rusia, ni la ONU, ni Europa, ni nadie. Esto se va a decidir en Venezuela y en Estados Unidos. Y a nosotros nos cabe resistir. La respuesta a eso es, está en directa relación con nuestra capacidad de resistir. Eh, yo veo que se está tomando medidas. A mí me agradó mucho que la primera reunión de trabajo de la presidenta encargada haya sido para crear el Estado Mayor Agroalimentario. Eh, yo creo que la gran batalla que tenemos que dar ahora es la batalla económica. Si nosotros no resolvemos el problema económico, la crisis económica del país, eh, vamos a estar en condiciones de debilidad para enfrentar lo que se viene, porque la agresión de Estados Unidos no va a disminuir, no se va a atenuar, y se va a dar ahora sobre todo en el plano, además del plano eh, eh, comunicacional, cultural y mediático, se va a dar en el plano económico. Nosotros tenemos el potencial para resistir y para avanzar en términos económicos, pero se trata de que el gobierno haga su trabajo y yo espero que lo haga. El presidente de los Estados Unidos finalmente, Sergio, ha dicho estar dispuesto a reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, una reconocida diplomática también venezolana, fue canciller de nuestro país. Eh, ¿qué crees tú que podría resultar positivo para Venezuela esta reunión de Delcy Rodríguez Gómez con Donald Trump? Yo creo que siempre hay que darle espacio a la diplomacia. Yo creo que no se pueden cerrar los caminos diplomáticos. Venezuela nunca se ha negado a conversar con Estados Unidos, nunca. Ni el presidente Chávez, ni el presidente Maduro, y ahora tampoco ya la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha enviado señales en el sentido de estar de acuerdo con negociar, con conversar, pero todo en el marco de nuestra constitución, de nuestras leyes, del respeto a nuestra integridad territorial, a nuestra soberanía. Eh, y si se da en ese marco, eh, yo creo que es bienvenida una conversación con quien sea. No sé si fue el comandante Chávez, el presidente Maduro, que dijo en algún momento que estaba dispuesto a reunirse con el diablo si eso ayudaba, digamos, a sostener el futuro de Venezuela. Yo creo que es posible que veamos cosas desagradables, pero aquí lo que está en juego es la sobrevivencia de Venezuela como nación, como Estado. Y estamos enfrentados a la mayor potencia militar imperialista del planeta. Entonces, suponer que nosotros podemos enfrentarnos de tú a tú con Estados Unidos en el plano económico, en el plano militar, es una total locura. Nosotros, las armas que tenemos son nuestro honor, nuestra dignidad, nuestro amor al país, nuestra voluntad de defender la soberanía, el apego a nuestra constitución y las leyes. Esas son nuestras armas. Tenemos un pueblo unido, tenemos un liderazgo firme, como dije yo en un artículo, asesinaron al presidente Chávez y ahora secuestraron al presidente Maduro y las instituciones respondieron. De manera que tenemos una solidez institucional que nos permite eso. Tenemos una Fuerza Armada sólidamente unidas al pueblo, desplegadas en todo el país con una voluntad de defender la nación. Entonces tenemos instrumentos con los cuales enfrentarnos a Estados Unidos. Pero eh, yo no comparto esas voces eh, calenturientas que casi que están llamando
a que nos enfrentemos, a que le declaremos la guerra a Estados Unidos o que cualquier cosa, que cualquier decisión que se tome que significa ceder, es venderse o es traicionar. No, las negociaciones son para eso. En todas las negociaciones, las dos partes tienen que ceder si quieren llegar a un acuerdo, porque si no, no existen. No existen las negociaciones. Entonces, lo opuesto a las negociaciones, lo opuesto al diálogo, lo opuesto a la diplomacia es la fuerza. Y ya vimos lo que causó la fuerza. Entonces, si existen espacios para el diálogo, espacios para la negociación, por supuesto que hay que utilizarlo y hay que aprovecharlo. A mí me parece muy bien, por ejemplo, lo que ocurrió ayer, que la presidenta encargada se reunió con los embajadores europeos y que se anunció un posible restablecimiento de las relaciones con Italia a nivel de embajadores. Eso es muy positivo. Claro, los europeos lo están haciendo porque ellos, ¿cómo es que dice el dicho? Si ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Ajá. Claro, ellos en unos días más pueden estar en la misma situación de Venezuela si Trump finalmente se atreve a invadir Groenlandia o a ocupar Groenlandia por la vía que sea. Entonces, hoy ellos se miran en el espejo de Venezuela. Y curiosamente entonces se están acercando a Venezuela después que han sido todos estos años enemigos Ujú. totales de Venezuela y hayan avalado la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela. Pero así es la diplomacia, así es la política. Un día estás en una situación y al día siguiente estás en otra. Y precisamente la habilidad de los políticos y de los estadistas es tener la capacidad y la flexibilidad para, en función de los intereses del Estado, en función de los intereses del pueblo, actuar en cada contingencia de la manera más acertada. Bien, muchas gracias, Sergio. Sabemos que tienes una agenda apretada. Gracias por dedicarle estos minuticos al MAPLUS TV. Gracias a ti, Giselle, muchas gracias a usted y saludos a todas y todos. A ustedes muchas gracias. Por favor, esperamos su opinión sobre lo conversado en esta entrevista en los comentarios. Díganos qué otros elementos quieren profundizar sobre la realidad venezolana y nos vemos en una próxima entrevista.